La cirrosis constituye un proceso crónico, progresivo e irreversible caracterizado por fibrosis, regeneración nodular y también necrosis. Es un proceso que es difuso y que está asociado también a cambios vasculares como son la presencia de fístulas o shunts arteriovenosos. Para que una hepatopatía o un proceso sea catalogado como cirrosis, debe cumplir entonces estos requisitos funcionales y morfológicos que acabamos de mencionar. En cuanto a la etiología de la cirrosis, podemos hablar de causas variadas, como pueden ser causas tóxicas, entre los cuales vamos a incluir fármacos hepatotóxicos, el alcohol. De hecho, se admite que el alcohol es la causa más frecuente de cirrosis. También pueden producirse cirrosis post-hepatitis, hepatitis de tipo B, C o la hepatitis D asociada a infección B puede también degenerar o dar lugar a una cirrosis. Luego tenemos la cirrosis biliar, que la vamos a clasificar en primaria o secundaria. Recordemos que la primaria era la que se daba más frecuentemente en mujeres jóvenes y que puede estar asociados a trastornos inmunológicos. Y la cirrosis biliar secundaria, que es secundaria a una obstrucción de la vía biliar extrahepática. También podemos encontrar cirrosis asociado a este proceso llamado o esta enfermedad llamada hemocromatosis, aquella enfermedad que se producía por el depósito de hemosiderina en las células parenquimatosas, en este caso en las células parenquimatosas del hígado. Ese depósito puede terminar en una cirrosis de tipo micronodular. Recordemos que en la hemocromatosis teníamos una tríada clínica característica de cirrosis micronodular, también diabetes por la afectación del páncreas e hiperpigmentación cutánea por el aumento de melanina a nivel cutáneo. He de notar que también se puede asociar esa diabetes con la hiperpigmentación cutánea y es lo que se llamaba la diabetes bronceada. La cirrosis también puede producirse en el contexto de enfermedades metabólicas, tales como la enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular. En relación al hígado, esta enfermedad puede producir una cirrosis. De acuerdo al tamaño de los nódulos, la cirrosis se puede clasificar en macronodular, micronodular y mixta. Macronodular cuando los nódulos tienen más de 5 milímetros de diámetro. Micronodular cuando tienen menos de 5 milímetros. Y en la mixta hay tanto macro como micronódulos. En cuanto a la cirrosis micronodular, observamos aquí en la foto superior una imagen macroscópica de un hígado que llama la atención su color, un color amarillento o pardo amarillento, que puede ser debido a esteatosis, y
la arquitectura del hígado está totalmente distorsionada por la presencia de estos pequeños nódulos que afectan difusamente al parénquima hepático. En la imagen histológica vemos también la distorsión de la arquitectura histológica normal, y esta es una tinción especial, es una técnica histoquímica que es el tricrómico de Masson, que ustedes saben sirve para poner de manifiesto la proliferación colágena, la proliferación del tejido conectivo colágeno o denso. Aquí también es posible observar los micronódulos, algunos de ellos con esos espacios claros correspondientes a focos de esteatosis. Dichos nódulos carecen de vena centrolobulillar y aparecen delimitados, rodeados por esas bandas de color azulado que corresponden a tejido fibroso, como lo demuestra la tinción con Masson. En relación a la cirrosis micronodular, la misma se asocia más frecuentemente a etiología alcohólica. El alcohol también puede producir cirrosis mixta, es decir, micro y macronodular. En tanto que la cirrosis macronodular suele ser la cirrosis post-hepatitis más frecuentemente. Aquí vemos imágenes macroscópicas de hígado con cirrosis macronodular. En la foto superior aparece un hígado de autopsia visto desde la superficie externa. Llama la atención que dicho hígado se haya deformado, disminuido de tamaño y de superficie irregular debido a la presencia de múltiples nódulos esparcidos por toda la superficie. La mayoría de esos nódulos miden más de 1 centímetro. También se observan áreas deprimidas, extensas, que corresponderían a áreas de fibrosis, áreas que se producen como o en respuesta a colapsos de necrosis confluente. En la foto inferior tenemos también hígado, pero estamos observando la superficie de corte. Un hígado de una coloración o de una tonalidad algo amarillenta, y el parénquima aparece completa y difusamente reemplazado por nódulos de más de 5 milímetros de diámetro. En este caso se trata de una cirrosis asociada a enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es un trastorno autosómico recesivo, es un trastorno genético o una enfermedad génica que provoca el deterioro en la excreción de cobre por parte de la bilis y un fracaso en la incorporación del cobre a la ceruloplasmina. Este trastorno se caracteriza por acumulación de niveles tóxicos de cobre en muchos tejidos, entre ellos el hígado, el cerebro y el ojo. Tumores del hígado. Los tumores del hígado pueden ser clasificados de acuerdo al comportamiento biológico, como en todos los órganos, en benignos y malignos. Entre los benignos vamos a mencionar aquellos de origen epitelial, que son los adenomas de células hepáticas o de hepatocitos, originados de hepatocitos, y los originados del tejido conectivo. Entre ellos, los más frecuentes son de origen vascular, son hemangiomas. Entre los malignos podemos encontrar tumores primarios y tumores secundarios o metastásicos. Como vemos en la imagen,
la palabra metástasis está de distinta coloración en mayúscula y subrayado, queriendo enfatizar que los tumores metastásicos o secundarios son los tumores más frecuentes a nivel del hígado. Entre los tumores primarios, menos frecuentes, tenemos el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, hace mucho tiempo llamado hepatoma, pero este es un nombre que presenta confusión. Luego tenemos el colangiocarcinoma. El carcinoma hepatocelular se origina de las células hepáticas, de los hepatocitos, mientras que el colangiocarcinoma es de origen ductal. La contrapartida maligna del hemangioma es el angiosarcoma, o sea, un tumor maligno de origen vascular. Y entre los tumores primarios tenemos también al hepatoblastoma, que es un tumor que se da más frecuentemente en niños y jóvenes. Esta corresponde a la imagen macroscópica de un hígado que al corte presenta numerosas formaciones nodulares de tamaño variable, color blanquecino, de centro más bien deprimido o umbilicado. Estas son características macroscópicas que generalmente se asocian, el hecho de tener múltiples nódulos y con estas características, a los tumores secundarios o metastásicos en hígado. El tumor primario puede ser de diverso origen, pero siempre hay que pensar en tumores también de origen abdominal. Esta imagen corresponde a la macroscopía de un hígado. Estamos viendo la superficie de corte y llama la atención la tonalidad oscura que presenta el parénquima hepático, que alterna con otras zonas de tonalidad más clara, de un color pardo claro. Otra cosa que llama la atención es la presencia de este nódulo de tamaño más o menos considerable, que ocasionalmente puede crecer lo suficiente para formar una masa que se pueda hacer clínicamente aparente. Este corresponde a un hemangioma, y al corte entonces característica esa apariencia más o menos esponjosa y ese color rojo oscuro. Histológicamente, el hemangioma corresponde a una proliferación bien diferenciada de vasos sanguíneos revestidos por una única capa de células endoteliales. Esas áreas de color rojizo corresponderían a focos de hemorragia. Estos tumores pueden presentar como complicación un sangrado espontáneo con rotura y secuestro de plaquetas. El hemangioma es el tumor benigno más común del hígado. El carcinoma hepatocelular tiene una gran incidencia en países africanos y también en el sudeste asiático. Esto puede deberse al menos parcialmente a la ingesta de aflatoxinas, que son productos de crecimiento del hongo llamado Aspergillus. En nuestro medio, el carcinoma hepatocelular, como dijimos, puede estar relacionado con etiología alcohólica. Macroscópicamente el tumor puede ser
nodular único o nodular múltiple. Este último debería ser diferenciado obviamente de los tumores secundarios o metastásicos, que son más frecuentes. También puede tener un aspecto difuso o puede producir una afectación masiva del parénquima hepático. Aquí tenemos colangiocarcinoma y hepatoblastoma. El colangiocarcinoma es un tumor maligno de los conductos biliares. Estos tumores son menos frecuentes que los tumores de origen hepatocitario, es decir, que los hepatocarcinomas. Y a diferencia de estos, no se encuentran en relación con cirrosis alcohólica. En la foto superior izquierda podemos observar la imagen macroscópica de un hígado que muestra múltiples lesiones nodulares de tamaño variable y de color blanquecino pálido. El examen histológico del tumor revela una proliferación de estructuras de tipo ductal o de tipo pseudoglandular, separadas dichas estructuras por un tejido fibroso que contiene también algunas células neoplásicas. En la foto inferior tenemos el hepatoblastoma. Recordemos que el hepatoblastoma es un tumor altamente maligno que ocurre casi exclusivamente en niños pequeños, y tampoco tiene relación obviamente con cirrosis. Al examen macroscópico, como vemos en la figura inferior izquierda, se trata de un tumor generalmente sólido, bien circunscripto, mayormente solitario, aunque en algunas ocasiones puede ser múltiple. Y en la foto inferior derecha podemos ver el examen microscópico de dicho tumor, donde priman o predominan los elementos de tipo epitelial, con una apariencia reminiscente a lo que es el hígado fetal. Bueno, aquí tenemos un espécimen de hígado cuya superficie de corte revela una voluminosa masa tumoral de aspecto nodular, de bordes más o menos netos, y que llama la atención que dicha masa es de una coloración oscura, rojo-negruzca, que alterna con otras áreas de apariencia más claras, y en la cual se constata además pérdida de tejido, que pueden corresponder a áreas o extensas áreas de necrosis. Histológicamente se trata de un tumor de origen vascular que está constituido por canales que se anastomosan libremente y los cuales se hallan tapizados por células endoteliales de núcleos en general hipercromáticos y también con presencia de elementos pleomórficos. El diagnóstico es de angiosarcoma. Bueno, este es un esquema para recordar la vía biliar extrahepática. Como observamos, el conducto cístico, o sea, el conducto proveniente de la vesícula biliar, se une al conducto hepático común, que a su vez está constituido por la fusión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Decíamos, el cístico se une al hepático común para formar el colédoco, que va a desembocar conjuntamente con el conducto pancreático en la segunda porción del duodeno. La obstrucción biliar puede estar a cualquier nivel de la vía biliar extrahepática, ya sea por un cálculo, una estenosis, un tumor, etc.
Colelitiasis. Los cálculos biliares pueden ser de diferentes tipos. Son más frecuentes o se dan más frecuentemente en mujeres y alrededor de un 20% de ellos contienen suficiente calcio como para ser radioopacos. Varían considerablemente en su composición química, siendo los constituyentes básicos el colesterol, el bilirrubinato de calcio y carbonato de calcio. El 80% son de colesterol y el 20% están conformados por sales cálcicas del bilirrubinato de calcio o carbonato de calcio. Son los llamados cálculos pigmentados. En relación a la etiología, vamos a mencionar los principales factores de riesgo o factores predisponentes para los diferentes tipos de cálculos. En el caso del colesterol, son el sexo femenino, que puede estar asociado con la ingesta de anticonceptivos orales, que también tienen mayor incidencia en el embarazo, la edad avanzada, la obesidad, la hiperlipidemia, etc. Y en relación a los cálculos pigmentados, pueden estar relacionados en su etiología como síndromes hemolíticos crónicos, también la infección viral, la fibrosis quística del páncreas asociado con insuficiencia. Aquí tenemos diferentes tipos de cálculos. En la foto superior tenemos un cálculo puro de colesterol. Estos generalmente son de forma ovoidea y, como vemos al corte, están constituidos por un núcleo más bien parduzco y un material blanco amarillento que aparece de una disposición radiada. En la superficie externa también son amarillentos y de un aspecto moriforme. Este es el cálculo puro de colesterol. Mientras que los cálculos mixtos suelen ser múltiples, como se ve allí en la imagen. Ahí tenemos una vesícula biliar abierta y que revela una gran cantidad de cálculos, en general pequeños, de tipo facetado, de color verdoso, color parduzco, que miden aproximadamente entre 3 y 7 milímetros de diámetro. Estos son los cálculos de tipo mixto. Recordemos que los más pequeños son los más peligrosos, porque son los que pueden llegar a migrar hacia la vía biliar extrahepática y ser causa de obstrucción.